La sabiduría te librará del camino de los malvados. Enseñar a sacar provecho positivo de las historias de los personajes más oscuros y distorsionados de la historia bíblica. La sabiduría te librará del camino de los malvados. Hola, hola, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bienvenidos aquí y a las personas que nos siguen a través de la red. Bueno, llegamos al final de esta serie, Villanos Valiosos, que tiene como propósito escarbar en la vida de esos personajes un tanto oscuros, pero que tenemos que reconocer que nos identificamos con muchos de ellos y de ellas. El último, es intencionado, porque Simón el hechicero, Hechos capítulo 8, se narra su historia. Este hombre, no solamente vamos a ver su problema de renovación, o sea, se estacionó en la vida y decidió enquistarse allí y no evolucionó a pesar de haber sido, llamemos, parte, es toda una discusión de la iglesia. Lo dejamos de último por la desafiante verdad que nos presenta. En la vida cristiana hay que renovarse. Hay que estarse renovando, refrescando constantemente. Esto fue algo que él no hizo. Las decisiones rompen círculos viciosos. Y este hombre, Simón el hechicero, parte de un avivamiento que se dio al inicio del nacer de la iglesia en la ciudad de Samaria, se estacionó. O sea, entró a la iglesia, pero permaneció mentalmente absolutamente enquistado. Se fosilizó y no tomaba decisiones que probaran la transformación que Dios quería hacer en su vida. Hechos capítulo 8, a partir del verso 12. La historia de él arranca en el verso 9. Recuerde que el bosquejo de nuestras enseñanzas siempre está en la página de Vida Abundante. Usted lo puede bajar, seguirlo, compartirlo, etc. Dice de esta manera: pero cuando creyeron a Felipe, el evangelista que Dios estaba usando para traer aquel avivamiento, que les anunciaban las buenas nuevas, el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Vamos bien, había avivamiento en Samaria. Simón mismo creyó. Simón era el brujo del barrio, era el hechicero del pueblo, era el personaje al que la gente iba para que hágame una limpia, deme algo para que retorne mi esposo, hágame algo para que mi hijo se porte bien. Era el brujo del pueblo. Simón mismo creyó. Ojo, después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Lo encandiló lo secundario. Las señales y los milagros eran para ratificar el mensaje del evangelio, ratificar a la persona de Jesucristo. Salto al verso 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles ya habían venido de Jerusalén Pedro y Juan, ante la noticia de que había el pueblo de Samaria recibido el evangelio, llegaron a ver qué estaba pasando. Cuando vio que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí empieza Simón el hechicero a dar manifestaciones de que algo no está cambiando como tiene que cambiar. Dice la palabra, verso 19, y les pidió a Pedro y a Juan: denme también a mí ese poder. Vea lo que pidió: denme de ese poder, para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo.
Y aquí viene Pedro. Pedro no era una persona muy delicada, que digamos. Pedro no era muy fino. Pedro se vuelve: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios por plata. La Biblia nos dice que Simón creyó, se bautizó, se le pegó a Felipe. De alguna manera me debatía qué palabra usar, porque no sé si decir se integró a la iglesia. Por lo menos físicamente lo hizo, pero nunca se renovó. Vea el drama. Nunca empezó a cambiar su mentalidad. No nos renovamos. ¿Por qué? Bueno, somos gente de tradición y no me renuevo. Así fue mi abuela, así fue mi abuelo, así fue mi papá, así que así soy yo y así me voy a morir. El peso de la tradición. Temor a abandonar lo que alguna vez conocí. Pero seguramente lo más importante, alguien no se renueva por su falta de visión y entendimiento del propósito de vida que Dios tiene para él. Que si yo no me renuevo, no llego a ser lo que Dios quiere que yo sea. De hecho, la renovación, una palabra que necesitamos recuperar. La renovación no es una sugerencia en la iglesia, para la iglesia. No es. Es prohibido estacionarse en la vida cristiana. Prohibido. Cito Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, al sistema, a lo que aplaude la sociedad en la que vivimos, sino sean transformados. ¿Cómo? Mediante la renovación de su mente. Y esto tiene que ser de todos los días. Así que vamos a estudiar a este valioso villano a partir de su falta de renovación y que pueda desafiarnos a tomar las decisiones que tenemos que tomar. Señor, gracias por un fin de semana más juntos acá. Gracias por las personas que están en su trabajo mirándonos, que están en su casa, Señor, que están en el auto. Gracias por la tecnología que nos permite este milagro también y esta oportunidad. Gracias por quienes estamos acá. Por cierto que insuperable estar de manera presencial. Solo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que esta serie cale en nuestras vidas y que, por cierto, Simón nos ayude a ser gente que tome decisiones que renueven nuestras vidas. Esto lo pedimos por Cristo el Rey. Amén. Muy bien. 2 subtítulos, algunas lecciones que aprendemos de Simón. Vamos a mencionar 4 áreas de no renovación que él tuvo, y estoy seguro que el Espíritu de Dios va a recordarme algunas áreas en las que yo tengo que renovarme, que no puede ser que yo siga en las mismas conforme pasan los años. El segundo subtítulo son 4 disciplinas de renovación que encontramos en este pasaje. Ok, vamos adelante. Primero que nada, Simón no renovó su mente jactanciosa, una mente de ego, una persona orgullosa. Cuando usted lea la historia por usted mismo completa, se va a dar cuenta que tenía encandilado en Samaria a todo el mundo, que era el hombre más popular del pueblo, que la gente lo admiraba y lo respetaba a partir de sus encantamientos y de las cosas que hacía. De hecho, dice el verso 9 en la parte B que él se jactaba, la palabra es literal, se jactaba de ser un gran personaje, porque la gente lo buscaba, lo admiraba. Estaba acostumbrado a que su ego fuera alimentado todos los días, a sentirse admirado y a sentirse buscado. Pero ahora entra al mundo de la iglesia. Ojo, ahora llega al mundo de la iglesia, donde el líder de la iglesia le enseñó a los suyos a lavar pies. Ahora él llega a un lugar donde los que sirven son, comillas, los mayores.
Ahora llega a un sitio, llega a una cultura, esa es la palabra, donde todos somos vistos desde arriba y por lo tanto nadie es más grande que nadie. Es impresionante. Mire, quizá algunos estén en desacuerdo con el ejemplo ilustrativo que voy a usar. Tiene que ver con la CL. Mire, yo me he preguntado, bueno, al final, ¿cómo nos fue? Últimos de nuestro grupo, cargaditos de goles, ¿sí? Y tratando de escarbar qué rescatamos. Algunas cosas muy rescatables. Pero compartía con mis amigos mi humilde criterio, no como jugador de fútbol, exjugador de fútbol, sino como una persona que trata de leer las cosas a través y a partir de principios bíblicos. Cuando yo escuché, antes de que empezara todo, algunos de los muchachos decir: venimos a pasarle por encima a nuestros rivales, yo me preocupé un poco. Y cuando empezaron colectivamente a decir: venimos a ser campeones del mundo, porque una cosa es el optimismo, una cosa es el hecho de que nosotros podamos irradiar positivismo de que vamos a hacerlo bien, pero desde mi perspectiva este no es el caso. De hecho, la prueba es que todo lo contrario fue lo que ocurrió y nos pasaron por encima y no fuimos campeones mundiales sino 27. Y uno se pregunta qué pasó. Le voy a decir mi humilde criterio. Hubo jactancia en vez de humildad. La humildad verdadera es férrea. La humildad verdadera aprieta los dientes. La humildad verdadera es calladita, pero le dice al que está enfrente sin palabras: ay, papito, espérese para que vea lo que le va a pasar conmigo. Pero la jactancia activa un antiprincipio o un principio espiritual cantado en Proverbios, que dice de la siguiente manera: antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. En el momento en que yo me pongo rajón o bocón, se activa el cronómetro descendente para llevarme un bombazo. 10, 9, 8, 7, 6, etc. Hasta que me llevo el costalazo. Entonces cuando se le pregunta a la gente de la CL qué pasó, dice: fue un accidente. Fue un accidente. ¿Sabe que aún los accidentes tienen que estudiarse? ¿Por qué pasó este accidente? ¿Por qué? ¿Por qué nos empujaron 7 de a una? ¿Por qué? ¿Por qué? El viernes, cuando yo venía a la reunión de cierre de año con mis compañeros de Deseo Puro, de las personas que hemos tenido una historia con la pornografía y que le damos gracias a Dios que vivimos en sobriedad por Cristo y por su gracia. Yo venía para esa reunión, el cierre del año, todos los graduados, etcétera. Y cuando voy saliendo de la casa feliz para que vengo a la reunión, me estoy echando para atrás. Está lloviendo, es de noche, es cierto, me estoy echando para atrás y ¡pum! Le doy a un infeliz camión que está afuera de mi casa. Parqueado ahí, no lo vi. ¡Pum! Y lo peor de todo es el carro de mi esposa. ¿Ok? Más peor. Entonces yo puedo decirle a Gis: mi amor, fue un accidente. Pero yo tengo que saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué razón no me fijé más? ¿Por qué permití que la cosa donde se pone el teléfono tapara la camarita que avisa y le enseña? Aún los accidentes tienen que ser estudiados. Mire, este hombre, Simón, no renovó su mente jactanciosa. Número 2. En segundo lugar, Simón no renovó su mente pagana. Él viene del puro paganismo. Viene de la adoración y de una mezcla de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Dice el verso 9 en la parte C, de manera tácita: practicaba la hechicería.
En el paganismo, cualquier cosa es Dios y Dios está en cualquier cosa. Así que no tienen problemas en hacer un sincretismo de las cosas espirituales, no importa si vienen de Satanás, del infierno y de Dios, todo se tiñe de bondad religiosa, como lo vamos a ver en el siguiente punto. Ahora, en la cultura costarricense necesitamos, présteme atención por favor, lo hago yo de mí mismo, de lo que me dice la palabra, estar alerta, porque hay dichos ticos que abren la puerta a la falta de renovación en el paganismo. Le voy a decir uno de ellos. Vea los ticos. Yo ni creo ni dejo de creer. Y ahí cabe todo. Ahí como yo ni creo ni dejo de creer, entonces voy caminando, ahí está la escalera de fuerza y luz. ¿Le paso por debajo o no le paso por debajo? Bueno, yo ni creo ni dejo de creer. Y seguimos viviendo en medio de la mediocridad creyencera. Y este hombre da muestras de esto. Realmente me impresionaba el escuchar de este pastor, con todo respeto, que recibe una visión y que le pide a su congregación que ahora van a limpiar su pueblo de todas las maldiciones que hay, y les manda a poner escobas en el bumper a todos los carros de la iglesia, y que van a pasearse ahí por el pueblo barriendo espiritualmente todas las maldiciones que hay en ese barrio. Y lo llamó un acto profético. No termino de entenderlo bien. Creo que en el mundo evangélico hay ocasiones que el sol se para a vernos. De veras que sí. De veras que sí. Yo debo aprender a discernir aquello que es acepto delante de Dios y lo que es abominable a los ojos de Dios. Y eso es por la palabra. En tercer lugar, este hombre no renovó su mente religiosa. En el ejercicio de su práctica, que es muy común en la hechicería, el revoltijo, es parte de lo que hablábamos en el punto anterior. En el ejercicio se le decía a él, verso 10, asómbrese, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Y la gente en su ignorancia, pero él parece ser que nunca los desdijo, jamás les dijo, esto no es así, esto no es así, yo no tengo nada que ver con eso. Pero le decían, este es el gran poder de Dios, y a él le servía. La religiosidad honra y beneficia a una persona. En la religiosidad Dios no basta, es Dios y algo más, es la Biblia y otra revelación más, es Cristo y alguien más. Realmente yo debo entender que Jesús es el camino, la iglesia lo señala, la verdad es Jesucristo, la iglesia es portadora de esa verdad. La vida la tiene Cristo, la iglesia proclama la vida de Cristo. Nuevo en la fe, allá año 82, 83, no preciso exactamente qué, hay una mega campaña con un super evangelista o predicador famoso de la televisión, y la iglesia a la que yo pertenecía envió personas que ayudaran, ujieres, gente que íbamos a trabajar en lo que fuera. Le ayudábamos a esto, a aquello, con la basura, con el orden, etc. A mí, nuevo muchacho, me tocó proteger, y no lo entendía al principio, proteger la tarima donde iba a estar este famoso predicador, el cual entró por un túnel vestido inmaculadamente de blanco, y hoy entiendo el efecto que producía un reflector sobre su ropa. O sea, la verdad que parecía un ángel el bro. Y sale así la gente, y a mí me tocaba resguardar esa tarima, y nos dijeron, se agarran el uno con el otro. Se agarran el uno con el otro ahí bien, y no dejen que nadie pase, porque
se van a querer tirar encima de él. Yo decía, no lo creo, ¿cómo puede ser? Así que yo estaba con unos compas así agarrado y en efecto predica y hace un llamado y se suelta aquel montón de gente para adelante. Y ahora sí, agárrese. Y era una cosa que nos echaban para adelante y para atrás. Y el que estaba a la par mío se llamaba Martín y le decíamos, negro, agárrese duro porque nos llevan. Una cosa impresionante. Pero lo que nunca voy a olvidar es al que me tocó al puro frente mío, que gritaba de manera frenética, déjenme tocarlo. Y se refería al bro que estaba allá, déjenme tocarlo. Y yo no podía creer lo que este señor estaba diciendo. Y lo peor es que hablaba con pelo de gato. Y yo agarrado, o sea, ni siquiera me podía cubrir. Era súper acongojante. Parecía Bad Bunny. Una cosa terrible. Yo salí de ahí haciéndome muchas preguntas. De veras, muchas preguntas. O sea, ¿qué pasa? No renovó su mente religiosa por si nunca lo había oído o leído. Y si lo había oído o leído, nunca lo olvide. Pablo dijo, Primera de Timoteo 2:5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No es la iglesia, no es doña María, no es Pedro, no es Pablo, no es ningún pastor, no es ningún sacerdote, ningún papa, ninguno. Solo Jesucristo media entre Dios y los seres humanos. Y tenemos que tener cuidado. Pedro apenas sintió que Cornelio, un soldado romano, se confunde con él y se tira al piso y empieza a pseudo adorarlo, lo levanta. ¿Qué le pasa? Sepárese, usted y yo somos iguales. Pedro, Hechos capítulo 10. Y por último, en este subtítulo, él no renovó su mente materialista. Era absolutamente metálico. Dice el verso 18 de nuevo, al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sabe que la iglesia en el siglo II y III tomó esta historia y le puso nombre a este pecado en particular? Le puso nombre de simonía, en honor a Simón. La simonía es el pecado de pensar que yo puedo comprarle algo a Dios con plata, que yo puedo obtener un puesto a partir de la plata que pueda dar. Damos por gratitud, damos por compromiso con una visión, no para comprarle algo a Dios. Así que Simón tenía exceso de ambición, pero cero entendimiento del carácter de Cristo y de la cultura de la iglesia. Estaba sediento de poder. Y quien paga para subir, subirá para cobrar. Ese es un dicho político en otras latitudes. ¿Sabe que estudiando este tema me pasó algo muy, muy curioso? Porque leyendo autores, leyendo comentaristas, etcétera, me tocó oír algo que yo no podía creerlo. Dos predicadores de la prosperidad aplaudiendo a Simón el hechicero y denigrando a Pedro, diciendo que Pedro no entendía, estaba fuera de lugar, y que Simón el hechicero, que ofreció plata para que le dieran la capacidad de imponer manos e impartir el Espíritu Santo, estaba bien. Impresionante llegar a la conclusión de que nuestra teología, cuando se deforma, realmente me puede llevar a predicar cosas que no tienen ningún asidero. Ni siquiera Simón el hechicero estaría de acuerdo con ellos, porque ante la exhortación de Pedro, él dice, como vamos a ver dentro de un rato, ayúdenme por favor. Él entendió que estaba fuera de lugar. Vamos al segundo subtítulo. 4 disciplinas que encuentro en este pasaje para la renovación. La primera de ellas, para ir avanzando. Número 1, el propósito más alto de todos, la meta de vida que debe
forjarse una persona que es impactada por el evangelio de Jesucristo, que saborea la gracia de Dios, es la búsqueda de la integridad. Es una reacción inmediata que la gracia de Dios, que trae la luz de Dios, me hace darme cuenta que hay cosas que están fuera de lugar en mi vida. Dice el verso 21, Pedro lo vuelve a ver y le dice: oye, Simón, no eres íntegro delante de Dios. Puede ser que engañes a la gente, puede ser que la gente diga: uy, qué muchacho más bueno. La pregunta es: ¿qué es lo que Dios piensa de ti? Y lo vuelve a ver y le dice: no eres íntegro delante de Dios. El remedio para el corazón de Simón el hechicero venía por la confrontación de Pedro. La palabra de Dios no pocas veces es sumamente incómoda. Oh, ¿en qué hora vine? ¿En qué hora? ¿Qué embarcada? Me hubiera fijado mejor cuál era el tema. Porque la palabra de Dios incomoda no pocas veces. Porque el camino hacia la integridad es el arrepentimiento legítimo. Dice el verso 22: arrepiéntete, Simón, de tu maldad. El arrepentimiento es un cambio de manera de pensar que conlleva cambio de vida. Sin arrepentimiento verdadero nunca habrá renovación ni transformación verdadera. Una vez más, nuevo en la fe, estoy ahí pegado, emocionado con todas las cosas que estoy experimentando en Dios. Un despertar espiritual que no conocía, que ni siquiera podría decir que sabía que existía. Y ahí estoy, en la iglesia, en cada cosa que puedo para crecer. Y un día orando, ¡pau!, entre otros pensamientos de desafío, vino este. Y tenía que ver con un momento en el cual yo había entrado años atrás en una tienda en la Avenida Central, en la tienda Quique. Era una tienda de ropa. Si usted se sonrió cuando dije tienda Quique, usted es tan roco como yo. Era una tienda muy conocida en la Avenida Central. Y yo llegué, en algún momento entré, me probé unas pantalonetas de baño, devolví algunas de las que me probé y las otras me las dejé puestas porque con toda la intención me las robé y me fui. Ahora estoy de pandereta. Ok, ahora estoy de pandereta. Alabaré, alabaré, porque la iglesia debe ser mucho más que eso. Y wow, vaya, pague lo que se robó. Así que jalo aire profundo, planeo el día y me voy. Agravante: Quique era amigo de la familia, el dueño de la tienda. Había trabajado con mi mamá en la tienda La Gloria y a partir de allí lo conocíamos. Así que cuando yo llego a la tienda, él me dice: hola Ricardo, ¿cómo está? Qué gusto verte, aquí, allá. Le digo: ve aquí que yo vengo, no sé si usted me logra entender porque ni yo mismo termino de entenderlo, pero yo vengo a pagarle algo que me robé hace algunos años aquí. Vengo a pagarle. Yo vine, me probé unas pantalonetas, le devolví algunas y me dejé otras. Vengo a pedirle perdón, vengo a pagarle y vengo a explicarle por qué lo hago. No sé cómo explicarlo, pero estoy encontrándome con Dios. Sería como la forma en que se lo podría decir. A él se le ponen mojados los ojos y me dijo una frase que hasta el sol de hoy nunca olvidaré. Me dijo: hoy usted me devuelve la fe en Dios. Así me dijo. Y después me aturuzó, me cobró carísimo las pantalonetas, me aturuzó, pero bueno, no importa, no importa. Segunda disciplina. La segunda disciplina tiene que ver con la oración más poderosa que alguien puede hacer, que es la oración que yo hago por mí mismo. No estoy diciendo que alguien no pueda orar por mí. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la oración más poderosa es la que yo hago por mí mismo. Pedro le dijo:
no tienes arte, parte, Simón, en esto. Va, arrepiéntase de su maldad. Vas camino de la amargura. Estás en la cárcel de la maldad. Lo decapitó. La respuesta de él es esta, verso 24. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Esto es muy natural cuando no tengo renovación. Oren por mí. Mami, ore por mí. Abuela, ore por mí. Pastor, ore por mí. Y está bien. Yo necesito su oración y más. Por supuesto que sí. Pero la oración más poderosa es la que yo hago por mí mismo. Es absolutamente insustituible. Vienen y me dicen: ¿usted oraría por mi casa? No. ¿Usted oraría por mi negocio? No. Y la gente se queda extrañada. Uy, qué pastor este, qué raro que es. No, déjeme explicarle. Yo oro por personas, no oro por cosas. Oro por gente, claro. Y déjeme decirle algo: seguro usted quiere que yo ore por su negocio para que prospere. Y le voy a decir: no funciona. Le voy a explicar por qué. Porque para que un negocio prospere, se necesita que el que está ahí sea un hombre o una mujer bendecida por Dios, que atraiga la gracia y la gloria y la bendición de Dios. Yo puedo orar por usted, pero mi oración va a ser para que Dios le convierta en un bendecido de Dios y atraiga la bendición de Dios, como lo traía José, que todo lo que hacía prosperaba porque Dios estaba con él y le extendía su gracia y su misericordia. Así que, claro, yo oro para que Dios te bendiga y todo eso, pero hay una oración que es absolutamente insustituible, que es el ruego por nosotros mismos. Jesús en Mateo capítulo 7, a la altura de versos 7 y 8, dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abre. ¿A quién se le dijo eso? ¿A usted o a mí? De manera individual, a usted y a mí. Pide, busque, llama. Yo le agradezco a Dios por cada persona que ore por mí, pero hay una oración que es absolutamente insustituible, que es la oración de mí para conmigo mismo. Simón dijo: rueguen al Señor. Y Pedro le había dicho: pídale a Dios para ver si eso que te está pasando no te viene. Siguiente concepto, siguiente disciplina, es el antioxidante más excelente. Es la palabra de Dios. 2 veces en el relato del avivamiento en Samaria se habla de esto. Dice el verso 25: después de testificar. Este es Pedro y Juan diciendo: vean, yo era un mal hablado pescador y la palabra de Dios encarnada en Jesucristo vino y me transformó. Es un testigo de que sí funciona. Dice: después de testificar y de proclamar la palabra del Señor, la viví yo y ahora quiero que la vivas tú, porque es el antioxidante más importante. Simón hechicero, deja todo el basurero que tenías atrás, renuévalo, transfórmalo. Cuando alguien viene a la vida cristiana, necesita agarrar una enorme cantidad de cosas y ponerlas en el cesto de la basura. Ese es su lugar. Se desechan. La palabra de Dios me advierte que todo lo que siembro, eso recojo. Así que la pregunta es: ¿qué siembro en mi corazón, en mi mente? ¿Qué como? Debo confesar que cuando Mario Castro la semana pasada empezó a hablar de Bad Bunny, yo me perdí porque y cuando él hablaba y después oí en las noticias las presas y que esto, yo me perdí. Así que le pedí a mi esposa: búscame ahí de Bad Bunny para saber de qué estaba hablando, de qué se trata este chavalo, qué es. Entonces Giselle me enseña varias fotos. Una de ellas, el tipo en minifalda y con tacones altos. Yo me quedo viendo y digo: ¿este es el que llena el estadio? ¿Este es el que llena y como loco todo el mundo? Y luego me dan para que lea. Mi esposa me dice: aquí están varias de sus canciones. Y empiezo a leer aquel basurero. Basura. ¿Sabe qué pasa cuando alguien traga basura? Sale basura.
basura. Yo, wow. Entonces, ok, ya empiezo a entender muchas cosas, porque usted puede entender las sociedades a partir de experimentos como este, de vivencias como este. ¿Qué es lo que está tragando? ¿Qué es lo que viene a mi corazón? Una cosa impresionante. Lo que dice la Biblia es que yo debo ser muy cuidadoso de qué entra. Música, literatura, televisión, cine, conversaciones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto piensa. Así que yo tengo que ser selectivo de las cosas que vienen a entrar en mi vida. Muy, muy selectivo. Así que mejor lo anoté para que no se me olvidara. Si comes Bad Bunny, nunca serás Good Bunny. ¿Ok? Así que ahí se la dejo. Si no sabe hablar inglés, pregúntele a alguien que está cerca. Y la última disciplina. El tema del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. El corazón del libro de los Hechos es Hechos 1:8. Hasta que venga el Espíritu, no haga nada, porque vendrá el Espíritu y podrá ser testigo. Y luego, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, hay una discusión muy grande, teológica, todo un debate, porque ahí ocurre que viene el Espíritu Santo después de que habían creído, y ahí están ellos en un debate, pero no nos vamos a meter ahí. Lo que importa es entender que el poder más grande que existe es el poder que se genera a partir del Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 15: estos, Pedro y Juan, al llegar oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. El primer fin de semana del año, este va a ser el tema, con una nueva serie que tenemos que se llama Hechos capítulo 29. Y vamos a hablar del Espíritu de Dios. Es un tema primario para nosotros, para la iglesia. Aquí está Simón. No dice, dame el Espíritu Santo para poder renovar mi vida. Dice, deme ese poder para que yo pueda orar por la gente y que reciba el Espíritu Santo. Él está viendo ahí y dice, y pago por eso. ¿Sabe qué está pidiendo Simón? Ser un distribuidor autorizado del Espíritu Santo, con metas económicas. Eso es lo que le está pidiendo. Dios espera que seamos llenos de su Espíritu antes que de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque nada es posible en la vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Concluyo. El verso 8, que es el último verso antes de que empiece esta narración, es un verso hermoso. Dice, hablando de Samaria que recibió el evangelio, y aquella ciudad se llenó de alegría. Entonces me hice la pregunta, ¿y por qué la ciudad estaba triste antes? ¿Por qué la casa está triste? ¿Por qué la familia está triste? ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está triste? ¿Por qué? Por personas, sociedades, iglesias y organizaciones sin renovación. Nos marchitamos porque la falta de renovación es un estancamiento que tiene destino. Dice el verso 23, Pedro a Simón el hechicero: veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Ese es el puerto final de la falta de renovación. Así que debo tomar decisiones desde el principio de mi caminar cristiano. Escucho la palabra, leo la palabra, estudio la palabra y me tengo que preguntar qué sigue, qué decisión debería yo tomar. Dios quiere que crezcamos, que nos renovemos. No quiere que nos quedemos pegados en un mismo lugar. Necesitamos renovarnos en tiempos tan duros como este. Póngase de pie, por favor. En el lugar donde yo vivía, pues obviamente como cualquier persona, uno tiene trayectos que repite por años.
años de años. Y había un señor que me llamaba la atención. Era el cheque de los buses, el señor que chequeaba los autobuses en aquel lugar, siempre sentado en su banco serio. Siempre. Lo vi una vez, 10 veces, 100 veces, miles de veces, porque pasaba por ese lugar 2, 3, 4 veces por día a verlo ahí, siempre, siempre sentado en su banco, checando. Años de años, de años, de años. Y siempre dije para mí, el Señor es perseverante, fiel a su trabajo. Siempre era mi pensamiento. Dejé de vivir ahí, y todavía muchos años después me tocó pasar por el mismo lugar, y ahí estaba, sentado en su banco, igual, más curtido por los años. Y una vez más empecé a pensar para mí, ¿habrá tenido oportunidades para subir un escalón o dos? Hay muchas cosas positivas que había pensado, pero ese día pensé, ¿cómo es que han pasado tantos años y está sentado en el mismo banco haciendo exactamente lo mismo? A mí me impresiona Jesús, porque hay reacciones de Él que a veces uno no entiende. Va caminando y se encuentra un palo que no tiene frutos, se enoja y se enoja. Los discípulos quedan perplejos, se enoja, porque Él espera que los palitos de Él fructifiquen, crezcan, echen raíces, se desarrollen, y no que pasen los años y los años. Y ahí estamos, la misma cosa, siempre la misma historia. Es tiempo de renovación. A partir de decisiones que tomo, particulares y específicas, y que le pido a Dios que por la potencia de su Espíritu me dé la capacidad de hacerlo. Cierre sus ojos un momento, por favor. Señor, aquí estamos al cierre de una serie que ha sido muy desafiante para mí. Escuchar la historia de Sansón, de Jezabel, de Jovita, de Judas, de Lot, de Saúl. Y hoy de Simón, el cual me recuerda que la pregunta ni siquiera es si me identifico con algunas de las grietas de carácter de estos personajes, sino que conmigo, que con las decisiones que estoy tomando, que con el nuevo amanecer que Dios quiere para mí. Y si el Señor se acercara y yo fuera un árbol, si encontrara algo ahí, o si sentiría tristeza con un poco de enojo, porque habiéndolo hecho todo, yo sigo sentado en el mismo banco. Y solo puedo decirte: perdóname, Señor, y ayúdame. Señor, dice tu palabra que el brujo del pueblo escuchó el evangelio, escuchó del reino de Dios, de Jesucristo. Dice que creyó, encandilado por las manifestaciones de poder. Dice que se bautizó. Dice que se le pegó a Felipe, pero no renovó su mente. No entendió que
Era necesario el más alto de los propósitos, la integridad, buscarla. Eso significa que hay cosas que ya no van, que tienen que ir a la basura. No entendió que ahora le tocaba rogar a él, que tenía acceso directo a Dios a través de Jesucristo. Que ahora las palabras de Dios querían renovar su mente, sustituir las mentiras de Satanás. Que todos los días debía comer las verdades de Dios para poder incorporarlas a su mente, y una vez que estuvieran en su mente le ayudaran a tomar decisiones. Y no entendió que el Espíritu Santo no es para montar un show, que el Espíritu de Dios es para ayudarme a nacer de nuevo, imposible para el ser humano, para incorporarme a la familia de Dios, para darme las fuerzas de las que carezco para salir del hueco donde estoy. Y por eso, Señor, vida abundante, ya al final de estos últimos 3 años tan duros, tan difíciles, aquí estamos por tu gracia, por tu amor. Aquí estamos. Y la palabra, la oración es muy corta, Señor, muy corta. La oración es: renuévame, refrescame, porque muchos de nosotros estamos marchitos, secos. Dale vida, Señor, a tus árboles. Nada es posible sin Cristo. Por eso entra, Señor, a mi vida, a mi corazón. Conquístame totalmente, Señor. Menos de mí, más de ti. Como dijo el Bautista, que tú crezcas mientras nosotros bajamos. Señor del cielo, gracias por todo. Gracias por ser fiel. Una vez más se lo decimos. ¿Sí? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Es un aplauso a nuestro Señor. Gracias, familia.